Los dedos de Sloan se detuvieron en medio del movimiento para alcanzar la jarra de agua cuando se fijó en las manos callosas del nuevo camarero, que no tenían nada que ver con llevar bandejas y que estaban colocadas con la preparación inconsciente de alguien entrenado para desenfundar un arma. 8 meses trabajando en Aurelios le habían enseñado a leer el lenguaje sutil del comedor más exclusivo de Portland, pero la presencia de este hombre gritaba disonancia. La multitud del miércoles por la noche llenaba el restaurante con su habitual sinfonía de cristales chocando entre sí, conversaciones en voz baja sobre fusiones y inauguraciones de galerías, y alguna que otra carcajada procedente de la barra. Sloan se movía entre todo ello con falta de práctica, con sus libros de texto de enfermería, esperando en su taquilla para la sesión de estudio posterior al turno, que se prolongaría hasta pasada la medianoche. Había aprendido la hipervigilancia de su madre, cuyo trastorno de ansiedad había transformado su hogar en un constante simulacro de estrategias de salida y evaluación de amenazas. Lo que comenzó como una estrategia de supervivencia infantil se había convertido en un catalogado involuntario. Cada rostro, cada inconsistencia, cada detalle que no encajaba. La mesa 7 tenía a su ocupante habitual, el hombre que llegaba puntualmente a las 8 todos los miércoles y se marchaba exactamente 90 minutos después. Davis poseía ese tipo de autoridad tranquila que hacía que los camareros experimentados se comportaran como aprendices nerviosos. Su traje a medida probablemente costaba más que toda la matrícula de su semestre. El falso camarero había sido presentado durante la reunión informativa de la tarde como sustituto temporal por baja por enfermedad, pero sus ojos habían escaneado el comedor como si se tratara de una evaluación táctica. Llevaba botas de goma en lugar de los zapatos de vestir de cuero obligatorios, y sus preguntas sobre la asignación de mesas se centraban exclusivamente en la esquina noroeste, donde siempre se sentaba Davis. Sloan lo observó rellenar los vasos de agua con precisión mecánica, con la mano izquierda demasiado cerca del torso. El sutil bulto bajo su chaqueta de camarero no encajaba con el uniforme ajustado que proporcionaba la dirección, y cada vuelta le acercaba más a la mesa 7. El personal de cocina no lo había visto nunca antes de esa noche, según le confirmó ella durante un breve intercambio mientras recogía los pedidos. La explicación del gerente sobre la agencia de empleo parecía ensayada, pronunciada con un tono ligeramente elevado que delataba el engaño. Sloan había memorizado los rostros de todos los empleados fijos durante sus 8 meses en Aurelios, un hábito nacido del mismo instinto que la llevaba a contar las salidas de emergencia. La placa del falso camarero parecía bastante legítima, pero el plástico aún conservaba el brillo de la impresora, y las huellas dactilares manchadas en su superficie sugerían un uso reciente en lugar de semanas de desgaste. Ella había notado que él había mirado su reloj 3 veces en los últimos 20 minutos. Cada mirada iba acompañada de un sutil ajuste de su postura. Los movimientos no tenían que ver con la gestión del tiempo. Eran marcadores de cuenta atrás, el tipo de ritual nervioso que la gente realiza cuando se acerca a una fecha límite que no se puede posponer. Su respiración también había cambiado. Pasó de un ritmo normal de servicio a algo más controlado y deliberado. Las preguntas del falso camarero a otros miembros del personal habían revelado otra inconsistencia. No conocía detalles básicos sobre la distribución del restaurante o los procedimientos. Había preguntado dónde encontrar las cucharas de postre después de trabajar supuestamente 2 horas. Había preguntado por el sistema de numeración de las mesas, que estaba claramente marcado, y había mostrado confusión sobre los patrones de tráfico de la cocina, que cualquier empleado real habría asimilado inmediatamente. La tarde de octubre en Portland había traído a la clientela habitual a Aurelios, ejecutivos tecnológicos celebrando rondas de financiación, abogados entreteniendo a clientes corporativos, algún que otro político manteniendo relaciones que requerían discreción. Pero Davies seguía siendo el único cliente que había transformado el comportamiento de todo el personal, cuya reserva había llevado a la dirección a inspeccionar personalmente la disposición de su mesa y a verificar la temperatura del vino antes de su llegada.
Davis pidió su carne con bourbon habitual y abrió su diario de cuero por una página llena de una letra pulcra. Pero Sloan lo había observado lo suficiente como para detectar los pequeños detalles, la forma en que sus ojos seguían los movimientos periféricos, el ángulo de sus hombros que sugería preparación a pesar de su postura relajada. El falso camarero hizo su jugada durante la hora punta de la cena, cuando la atención se fragmentaba entre docenas de demandas simultáneas. Se recolocó cerca de la estación más cercana a la mesa 7, sin que su trayectoria requiriera una razón legítima para estar allí, y su concentración se redujo con intensidad depredadora. El corazón de Sloan latía con fuerza contra sus costillas mientras cogía una servilleta de tela del soporte de servicio. Su bolígrafo, tomado del bolsillo de su delantal, donde guardaba notas sobre los horarios de medicación para estudiar, le pesaba mientras escribía 9 palabras en letras mayúsculas comprimidas. El mensaje tomó forma en segundos. Escucha, camarero falso, armado, lado izquierdo. Dobló la servilleta en un rectángulo preciso, con la tela ocultando su escritura, y levantó la carta de postres de su expositor con dedos que, de alguna manera, se mantuvieron firmes. Su acercamiento a la mesa 7 le pareció como caminar sobre el agua. Cada paso requería un esfuerzo consciente, mientras su visión periférica seguía la posición del falso camarero. Davis levantó la vista de su diario cuando ella llegó, con una expresión educada pero distante, la máscara de un hombre acostumbrado al servicio. Sloan colocó la carta de postres en el borde de la mesa y puso la servilleta doblada directamente debajo de su mano derecha. Su voz sonó tranquila y profesional cuando le preguntó si necesitaba algo más, aunque su pulso rugía en sus oídos como si estuviera demasiado cerca de las olas del mar. Los dedos de Davis tocaron la servilleta, la levantaron ligeramente y sus ojos se posaron en lo que ella había escrito. El cambio en él fue microscópico, un ligero tensamiento alrededor de los ojos, un cambio apenas perceptible en su patrón de respiración. Pero ella vio el momento en que comprendió. Su mirada se elevó para encontrarse con la de ella durante exactamente 2 segundos. Esos 2 ojos eran de un gris invernal, con ese tipo de fría evaluación que le hizo comprender por qué los gerentes se convertían en sirvientes en su presencia, y en su profundidad vio reconocimiento y algo que podría haber sido respeto. Se levantó con fluida elegancia, dobló la servilleta y la guardó en el bolsillo de su chaqueta como si fuera simplemente otro documento de trabajo. Su movimiento hacia la cocina fue pausado, incluso conversacional, mientras llamaba la atención del gerente con un sutil gesto que requería un cumplimiento inmediato. El rostro del gerente se quedó sin color mientras Davis hablaba en voz baja cerca de la entrada de la cocina. En cuestión de segundos, Davis había desaparecido por las puertas batientes que conducían a la zona de preparación y al pasillo de servicio, dejando atrás solo el débil aroma de una colonia cara y el peso de lo que Sloan acababa de poner en marcha. El falso camarero giró la cabeza hacia la mesa 7 en cuanto se percató de la ausencia de Davis. Su máscara profesional se resquebrajó, revelando algo salvaje en su interior, mientras su mano se movía hacia el interior de su chaqueta con una intención que ya no fingía hospitalidad. Sloan se obligó a continuar su recorrido por las mesas adyacentes, recogiendo platos vacíos y rellenando copas de vino como si el mundo no se hubiera acabado de tambalear. Sus manos realizaban movimientos familiares mientras su mente gritaba advertencias sobre lo que sucedía cuando uno se metía en situaciones que escapaban al entendimiento de los civiles. Las puertas de la cocina se abrieron de golpe y Davis salió flanqueado por 2 hombres vestidos con uniformes de chef que no se movían como el personal de cocina. Su posición era táctica, su atención se centraba en el falso camarero con intensidad profesional, y todo el comedor parecía contener la respiración sin saber por qué. El cálculo del falso camarero se reflejó en su rostro en rápida sucesión. Luchar, huir, las matemáticas de la supervivencia contra probabilidades imposibles. Eligió retirarse, retrocediendo hacia la entrada principal con las manos aún cerca del arma oculta, los ojos mirando rápidamente entre los compañeros de Davis y la salida más cercana.
pero Davis ya se había movido para interceptar el acceso frontal, con el teléfono pegado a la oreja con la autoridad casual de alguien cuyas llamadas siempre eran respondidas. El falso camarero giró hacia la salida de emergencia cerca de los baños. Abandonó por completo su disfraz profesional al empujar a una pareja sorprendida. La alarma de las puertas de emergencia debería haber sonado cuando tocó la barra, pero solo el silencio siguió a su salida a la noche. Sloan se dio cuenta de que alguien había desactivado el sistema, ya fuera para preparar una fuga o como parte de un plan que acababa de colapsar en el caos. Davis siguió por la misma salida con una calma depredadora, y la puerta se cerró detrás de él con un suave clic que, de alguna manera, resultó más siniestro que cualquier alarma. Los dos hombres vestidos con uniformes de chef se colocaron junto a la puerta de emergencia, impidiendo con su presencia que el personal o los clientes curiosos investigaran más a fondo. El comedor continuó con su ritmo ajeno a lo que ocurría, mientras la violencia se desataba más allá de sus paredes. Las parejas compartían postres, los socios comerciales sellaban acuerdos con apretones de manos, y el pianista, en un rincón, seguía interpretando con delicadeza estándares de jazz. La desconexión entre las dos realidades hizo que Sloan sintiera que estaba viendo el mundo a través de un cristal distorsionado, viendo la superficie mientras sabía lo que se escondía debajo. Captó fragmentos de una conversación susurrada entre la anfitriona y un camarero veterano. Sus especulaciones iban desde incidentes con famosos hasta accidentes en la cocina. Uno teorizó sobre inspecciones sanitarias. Otro sugirió fallos mecánicos. Pero sus teorías giraban en torno a explicaciones plausibles que evitaban la verdad que probablemente reconocían sus instintos. Nadie quería reconocer lo que todos sospechaban, que Aurelio servía algo más que comida. La estación abandonada del falso camarero permanecía intacta, y sus mesas ahora eran atendidas por otros empleados sin comentarios ni preguntas. Sus objetos personales habían sido retirados del área de empleados con una eficiencia que sugería un protocolo de práctica, y en 15 minutos era como si nunca hubiera existido. El borrado resultaba más inquietante que su presencia. Las manos de Sloan seguían las rutinas del servicio mientras su mente se llenaba de preguntas que no podía hacer y respuestas que no quería confirmar. Los sonidos del callejón habían durado quizás 30 segundos, lo suficientemente breves como para sugerir una eficiencia profesional, lo suficientemente largos como para confirmar que alguien había pagado un precio permanente por lo que fuera que se había intentado contra Davis. Sloan se quedó paralizada cerca de la mesa 7, olvidándose de su bandeja de vasos vacíos mientras se esforzaba por escuchar cualquier cosa más allá de las paredes. El ruido ambiental del comedor parecía obscenamente normal. Las risas del bar, el tintineo de los cubiertos contra la porcelana, el grito de alegría de una mujer al compartir un secreto. Luego vinieron los sonidos que no encajaban. Un impacto sordo contra ladrillos, una breve pelea y el tipo de silencio abrupto que sigue a la violencia. Su formación como enfermera le proporcionó detalles clínicos no deseados sobre lo que esos sonidos podían representar. La fuerza necesaria para producirlos, los posibles resultados para el cuerpo humano. Pasaron 90 segundos antes de que Davis volviera a entrar por la puerta de emergencia. Su traje seguía impecable, su respiración no había cambiado, pero algo en sus ojos se había agudizado. La mirada de un depredador que confirma una presa, aunque sus manos no mostraban ninguna evidencia de participación directa. El gerente apareció junto a Davis con una velocidad sobrenatural, con el rostro pálido y ansioso mientras recibía instrucciones en voz baja. En cuestión de minutos, el gerente se dirigió al comedor con disculpas ensayadas sobre una fuga de gas que requería una evacuación inmediata, con voz firme a pesar del temblor de sus manos. El personal se movió con una eficiencia coordinada que sugería un entrenamiento previo para esta situación exacta. Los clientes fueron conducidos hacia las salidas con botellas de vino de cortesía y vales para futuras comidas. Y su irritación se calmó gracias a la generosidad que garantizó que nadie cuestionara demasiado la interrupción.
Sloan se vio arrastrada hacia la salida de empleados con el resto del personal. Todos recibieron sobres sellados que contenían el salario completo de la noche más importantes bonificaciones. El breve discurso del gerente sobre los protocolos de la compañía de gas y los horarios de reapertura sonó hueco, pero nadie se atrevió a plantear las preguntas obvias. Se cambió rápidamente en el vestuario, se puso la chaqueta sobre el uniforme y metió los libros de texto en la mochila. Los demás camareros susurraban especulaciones que se acallaban cada vez que pasaba la dirección, con teorías que iban desde incidentes con famosos hasta violaciones del código sanitario, ninguna de ellas cercana a la verdad. El camino hasta la parada del autobús la llevó por calles que de repente le parecieron hostiles, a pesar de su configuración familiar. Cada coche aparcado podía contener observadores, cada puerta en sombra podía esconder consecuencias, y el aire fresco de octubre le puso la piel de gallina sin que tuviera nada que ver con la temperatura. El autobús llegó a su hora, con una iluminación interior intensa y fluorescente después del resplandor ambiental del restaurante. Sloan se sentó cerca del centro, colocándose donde podía vigilar ambas salidas, y observó cómo el centro de Portland se deslizaba por las ventanas como una ciudad que ya no reconocía. La pregunta que se había ido gestando desde que Davis leyó su advertencia finalmente se cristalizó en palabras que se repetían en su mente agotada. ¿Había salvado una vida esa noche o simplemente había elegido bando en una guerra que no entendía? La mañana llegó con la pálida luz del sol filtrándose a través de las persianas del apartamento de Sloan y el inmediato reconocimiento de que el sedán negro aparcado al otro lado de la calle no estaba allí cuando se había dormido. El vehículo estaba aparcado a 3 plazas de la entrada del edificio, con las ventanillas tintadas que impedían identificar a sus ocupantes, el motor apagado, pero con una presencia deliberada. Se vistió para su clase matutina mientras seguía la posición del sedán a través de la ventana de su segundo piso. El conductor nunca salió, nunca se movió, pero ella sentía el peso de la observación como una presión física contra su piel. La misma sensación que había llevado a su madre a comprobar obsesivamente las cerraduras tras el incidente, que había fracturado la sensación de seguridad de su familia. Su ruta habitual al campus requería pasar directamente por delante del sedán, por lo que Sloan modificó su patrón saliendo por la entrada trasera de servicio del edificio. El desvío añadía 15 minutos a su trayecto, pero le proporcionaba la ilusión de controlar una situación que claramente se había escapado de su influencia. El trayecto en autobús transcurrió sin incidentes hasta que se percató de la motocicleta que había seguido al autobús a través de 3 giros innecesarios. El conductor vestía un anónimo equipo negro y mantenía una distancia perfecta, lo suficientemente cerca como para vigilarla, pero lo suficientemente lejos como para evitar ser detectado. Y su pulso comenzó a acelerarse con la familiar sensación de amenaza reconocida. El campus le proporcionó un refugio temporal gracias a la gran densidad de población. Sloan se perdió entre la multitud de estudiantes que se desplazaban entre los edificios, con su mochila llena de libros de texto que de repente le parecían absurdamente normales en comparación con la realidad que se desarrollaba a su alrededor. Los familiares pasillos del edificio de enfermería no le ofrecieron ningún consuelo cuando se percató de que el mismo hombre de su trayecto matutino estaba de pie cerca de las máquinas expendedoras de su planta. Se había cambiado de ropa, llevaba otra chaqueta y otros zapatos, pero las caras eran más difíciles de disimular, especialmente para alguien entrenado en la observación. Su presencia allí, en un edificio al que solo se podía acceder con carné de estudiante, implicaba recursos y planificación más allá de la vigilancia ocasional. Su grupo de estudio se reunía en la tercera planta de la biblioteca, pero Sloan era incapaz de concentrarse en las discusiones sobre farmacología mientras vigilaba las salidas y catalogaba rostros. Sus compañeros de clase hablaban de interacciones entre medicamentos y cálculos de dosis. Sus preocupaciones se centraban en los próximos exámenes, y ella sentía que la brecha entre sus mundos se ampliaba con cada momento que pasaba. Ellos se preocupaban por las notas, mientras que ella se preocupaba por sobrevivir.
El cambio de turno de la tarde en los equipos de vigilancia se produjo con una coordinación ensayada. El SUV gris se marchó y un sedán azul oscuro tomó posición frente a la entrada de la biblioteca. Sloan observó a través de la ventana mientras fingía revisar sus apuntes, reconociendo el relevo como confirmación de que merecía una vigilancia las 24 horas del día. Los recursos dedicados a vigilarla sugerían un valor que ella no entendía o una amenaza que no podía medir. Intentó llamar a la línea principal del restaurante durante un descanso entre clases, con la esperanza de tener una conversación normal con compañeros de trabajo conocidos, pero el número la dirigió directamente a un mensaje grabado sobre el cierre temporal. El buzón de voz no ofrecía ninguna fecha para la reapertura, ninguna explicación más allá de vagas referencias al mantenimiento de las instalaciones, y la desconexión se sintió como otro hilo que la separaba de la vida que había construido antes de ese miércoles por la noche. Pero la cafetería donde solía estudiar entre clases contenía a un hombre que no encajaba allí. De unos 35 años, vestía ropa informal de negocios que no encajaba del todo con la cultura informal tecnológica de Portland. Su atención se centraba en un ordenador portátil que nunca conseguía mantener su concentración. Se había colocado en un lugar con una clara línea de visión hacia la entrada. Y cuando Sloan entró, sus ojos la siguieron con una mirada profesional. Ella pidió su café con leche habitual y se sentó en una mesa de la esquina, obligándose a abrir su libro de farmacología mientras su mente catalogaba todo lo que estaba mal en la situación. El café del hombre permanecía intacto y se enfriaba. Su escritura era irregular y teatral, y su presencia no se explicaba por nada más que la necesidad de vigilar su ubicación. A los 40 minutos de su sesión de estudio, el hombre recibió una llamada telefónica que le hizo levantarse bruscamente y salir. A través de la ventana, Sloan lo vio hablar con urgencia con alguien en otro vehículo, un SUV gris que acababa de detenerse en la acera, antes de subir al asiento del pasajero. La fantasmal sensación de una mira telescópica se instaló entre sus omóplatos. Esa conciencia hipervigilante que gritaba peligro y frecuencias que solo ella podía oír. Cada persona que entraba en la cafetería se convertía en una amenaza potencial. Cada vehículo que pasaba por fuera podía contener las consecuencias que ella había desencadenado con 9 palabras escritas en una servilleta. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de la residencia asistida de su madre. Un recordatorio rutinario de la medicación que parecía surrealista en el contexto actual. La madre de Sloan vivía en una residencia asistida precisamente porque su trastorno de ansiedad le impedía vivir de forma independiente. Y no se le escapaba la amarga ironía de que ahora su hija pudiera tener razones legítimas para la misma vigilancia paranoica. La conferencia de la tarde sobre enfermería de trauma le pareció una burla cósmica mientras el profesor detallaba los protocolos de tratamiento para las heridas de bala. Sloan tomó notas mecánicamente mientras recordaba los sonidos amortiguados del callejón, los detalles clínicos que su formación le había proporcionado sobre lo que Davis probablemente le había hecho al falso camarero en esos 90 segundos de silencio. El miércoles llegó con el peso de la rutina establecida. La noche habitual de Davis en Aurelios, excepto que el restaurante permanecía cerrado con un cartel de disculpa por reparaciones en el equipo. El turno de Sloan se había cancelado mediante un mensaje de texto grupal que no ofrecía ninguna fecha para la reapertura, y la falta de información se sentía más ominosa que cualquier explicación. Pasó la noche en su apartamento con las puertas doblemente cerradas y las cortinas corridas, tratando de concentrarse en un ensayo sobre consideraciones éticas en la medicina de urgencias. La tarea requería un debate sobre el deber de tratar frente a la seguridad personal, y sus respuestas resultaron más oscuras y cínicas de lo que cualquier profesor esperaría. El sedán negro regresó esa noche y se estacionó en la misma posición que antes, pero con un conductor diferente visible durante el breve momento en que las luces interiores iluminaron el vehículo durante el cambio de turno. Se dieron cuenta de que estaban rotando la vigilancia, lo que significaba que no se trataba de una observación casual, sino de una operación coordinada.
El sueño llegó en intervalos fragmentados, interrumpidos por sonidos fantasmas y escenarios que su imaginación construía con detalles clínicos. En la oscuridad, Sloan repasó su decisión de escribir esa advertencia, buscando el momento en el que podría haber elegido otra cosa. Podría haber permanecido invisible en lugar de convertirse en lo que era ahora. El jueves llegó un paquete que no debería haber sido posible. Un paquete dirigido a su apartamento, a pesar de que su nombre no figuraba en ningún registro del edificio. Dentro, envuelto en papel marrón anónimo, había un nuevo smartphone todavía en su embalaje de fábrica, caro e imposible de rastrear. El teléfono se encendió y reveló un único contacto programado sin nombre. Solo la palabra seguridad y un número con un código de área que no reconocía. El dispositivo no venía acompañado de instrucciones, pero su mensaje era claro. Ahora estaba conectada a algo que existía fuera de los canales de comunicación normales. La residencia de su madre llamó esa tarde con una noticia que parecía demasiado conveniente para ser una coincidencia. Un donante anónimo había creado un fondo de asistencia que cubría todos los gastos médicos, medicamentos y sesiones de terapia especializada. El administrador no pudo proporcionar detalles sobre el donante debido a acuerdos legales, pero la financiación era legítima e inmediata. Sloan se quedó en su apartamento sosteniendo el teléfono anónimo mientras observaba el sedán de vigilancia a través de su ventana, y finalmente comprendió con terrible claridad. No solo la estaban vigilando, la estaban reclamando. Su vida estaba siendo reorganizada sistemáticamente por fuerzas que operaban más allá de la ley o la moralidad convencional. Y la única pregunta que quedaba era si esto representaba protección o un tipo diferente de encarcelamiento. Pasaron 4 semanas de rutina asfixiante, vigilancia incesante, beneficios anónimos que seguían apareciendo y la creciente certeza de que su independencia se había convertido en moneda de cambio. Sloan siguió con sus cursos de enfermería mientras trabajaba en turnos reducidos en un lugar diferente, y cada día se mezclaba con el siguiente bajo el peso de la observación constante. La llamada llegó un martes por la noche, el teléfono anónimo vibrando contra la encimera de su cocina con una intensidad discordante. Se quedó mirando el aparato durante 3 tonos antes de contestar, con una voz más firme de lo que se sentía cuando dijo, «Hola», al vacío. «Aurelios vuelve a abrir mañana. Tu turno empieza a las 6 horas». La voz era masculina, profesional y no dejaba lugar a negociación. Antes de que se cortara la línea, el miércoles llegó con la inevitabilidad de una ejecución programada. Sloan se vistió con su uniforme de camarera y tomó el autobús hacia el centro, notando que el sedán de vigilancia la seguía a una distancia discreta, pero sin intentar ocultar su presencia. El restaurante parecía igual desde fuera, pero cruzar el umbral fue como entrar en territorio extranjero. El personal se movía con energía nerviosa. Sus conversaciones se acallaban cuando ella se acercaba, y el saludo del gerente tenía una normalidad forzada que no engañaba a nadie. La mesa 7 estaba vacía durante el servicio de primera hora de la noche. Su ocupante habitual estaba hasta ausente, mientras Sloan trabajaba en su sección con precisión mecánica. Casi se había convencido de que Davis se había trasladado a otros locales cuando la anfitriona se acercó a las 8:30 con un cambio de reserva. «La mesa 7 la solicita específicamente a usted», dijo la anfitriona, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. «Está aquí con alguien». Pidieron la sección privada de la esquina. Sloan mantuvo firme la jarra de agua con pura fuerza de voluntad mientras se acercaba a la mesa. Davis estaba sentado en su sitio habitual, pero esa noche le acompañaba un segundo hombre cuyos ojos catalogaban la sala con la misma mirada depredadora que había visto en el falso camarero. Davis levantó la vista cuando ella llegó y por primera vez desde aquella noche, su expresión reconoció su historia compartida. Señaló la silla junto a él con un gesto sutilmente imperativo, una invitación que no era realmente opcional, y se encontró sentada a la mesa en lugar de servirla. «El regalo que me hiciste vino con complicaciones», dijo Davis en voz baja, por debajo del ruido ambiental. Su compañero siguió escaneando la sala,
proporcionando privacidad a través de su vigilancia. Y Sloan comprendió que esta conversación estaba teniendo lugar en una burbuja de seguridad artificial. Deslizó un sobre de Manila por la mesa, cuyo contenido creaba un ligero bulto que sugería fotografías. Los dedos de Sloan temblaban mientras lo abría, revelando imágenes de vigilancia de ella misma saliendo del campus, entrando en su edificio, visitando las instalaciones de su madre. Cada foto estaba marcada con la hora y los datos de la ubicación. La organización que envió al falso servidor te ha identificado como el punto débil de su operación. Davis continuó, con un tono que transmitía la frialdad clínica de alguien que habla de logística empresarial. Han pasado 3 semanas confirmando tu identidad y estableciendo tus patrones. Las fotografías continuaban en secuencia cronológica, mostrando ángulos de su apartamento que deberían haber sido imposibles de capturar, imágenes tomadas desde posiciones que requerían planificación y recursos. La última foto mostraba a su madre en el jardín del centro, sin saber que había sido encuadrada en una mira que existía más allá del objetivo de la cámara. Davis sacó un tercer sobre, que contenía páginas de informes de vigilancia detallados, escritos en un lenguaje clínico que reducía su vida a viñetas y marcas de tiempo. Los documentos narraban sus rutinas diarias con inquietante precisión. Su pedido de café por la mañana, sus lugares preferidos para estudiar, el banco específico donde comía entre clases. Se había documentado cada patrón, se había catalogado cada hábito, creando un mapa completo de vulnerabilidades. Llevan 3 semanas vigilándola, continuó Davis, mientras su dedo recorría la línea temporal documentada en los informes. El tiempo suficiente para confirmar que no está protegida. El tiempo suficiente para establecer que secuestrarla sería logísticamente sencillo. Lo único que ha impedido la acción ha sido la incertidumbre sobre mi respuesta, sobre si consideraría que usted merece la pena la escalada. Su compañero se inclinó hacia adelante y añadió contexto con la indiferencia de alguien que informa sobre operaciones militares. La organización Knitsov no actúa sin una evaluación calculada del riesgo. Han perdido a 6 hombres en el último año por disputas territoriales, por lo que están siendo estratégicos con su próximo movimiento. Tú representas una ventaja potencial sin necesidad de una confrontación directa. Sloan sintió que su respiración se aceleraba a medida que la realidad se cristalizaba. No era solo una testigo incidental, sino un activo estratégico en un conflicto en el que se había visto envuelta sin saberlo. Su valor existía únicamente en relación con Davis, y si ese valor merecía ser protegido o eliminado, seguía siendo la pregunta que impulsaba todas las decisiones que se tomaban a su alrededor. La garganta de Sloan se cerró alrededor de preguntas que no importaban, porque Davis ya estaba dando respuestas. Su explicación se desarrolló con brutal eficacia. Familias rivales, disputas territoriales, la matemática de la venganza que exigía eliminar a cualquiera que perturbara los planes cuidadosamente trazados. No se acercarán mientras estés bajo mi protección, dijo, y el pronombre posesivo tenía un peso que iba más allá de la simple gramática. Pero la protección requiere proximidad. No se puede proteger a alguien desde la distancia. Su compañero finalmente habló. Su voz tenía un acento que sugería orígenes de Europa del Este. Ya hemos impedido 2 intentos. Son pacientes, pero están decididos. Esto no terminará hasta que nosotros lo terminemos. Davis sacó un segundo sobre. Este contenía contratos de trabajo, contratos de alquiler y documentos legales que reorganizarían fundamentalmente su existencia. La oferta se presentó como algo inevitable, más que como una opción. Un empleo protegido en un establecimiento que él controlaba, una residencia segura en un edificio vigilado por su gente, atención garantizada para su madre en un centro con protocolos de seguridad reales. Trabajarás en nuestro lujoso local del centro, con una clientela que entiende la discreción y un personal que sabe cuándo hacer oídos sordos. Los dedos de Davis tamborileaban sobre los contratos con un ritmo mesurado. Tu título de enfermería seguirá nuestro calendario. Tu madre recibirá una atención que supera con creces la que ofrece Medicare. La alternativa seguía sin mencionarse,
pero era cristalina en su claridad. Seguir siendo un objetivo independiente, con la esperanza de que la vigilancia fuera suficiente, o aceptar la jaula dorada que prometía la supervivencia a costa de la autonomía. Las manos de Sloan temblaban mientras cogía el bolígrafo que él le ofrecía, consciente de que firmar significaba cruzar un umbral sin vuelta atrás. ¿Por qué? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. Su voz estaba llena de confusión y enfado. Podrías haber eliminado el problema. Soy un lastre que sabe demasiado. La expresión de Davis cambió de forma casi imperceptible. Algo que podría haber sido respeto brilló en esos ojos grises como el invierno. Tu instinto me salvó la vida cuando tenías todas las razones para permanecer invisible. Ese tipo de acción sin esperar recompensa es poco común en mi mundo. Hizo una pausa y bajó aún más la voz. Lo suficientemente poco común como para protegerlo. Ella firmó los documentos mientras su mente racional gritaba advertencias sobre contratos firmados bajo coacción y elecciones que en realidad no eran elecciones. Davis recogió los papeles con la satisfacción de alguien que había conseguido un activo valioso. Y su compañero finalmente relajó su vigilante evaluación del comedor. Tu turno comienza oficialmente mañana en la nueva ubicación, dijo Davis mientras se levantaba y se abrochaba la chaqueta del traje con facilidad. Alguien te ayudará a mudarte este fin de semana. Empaqueta lo que sea importante. Todo lo demás te lo proporcionarán. Esta vez salió por la entrada principal, con su compañero siguiéndole a una distancia profesional, dejando a Sloan sola en la mesa 7 con el peso de lo que acababa de aceptar, asentándose en sus huesos como una arquitectura permanente. El resto de su turno transcurrió en una confusión de servicio automático y pensamientos acelerados. Sirvió mesas, cobró, sonrió a los clientes, todo ello mientras sentía que el suelo se movía bajo sus pies como placas tectónicas que reorganizaban el paisaje de sus posibles futuros. La mudanza se llevó a cabo con eficiencia militar el sábado por la mañana. 3 hombres llegaron a su apartamento con cajas y material de embalaje, y su cortesía profesional no pudo disimular el hecho de que eran ejecutores haciendo de mudanzas. Trabajaron en un silencio coordinado, envolviendo sus modestas pertenencias con un cuidado que parecía más un inventario que una ayuda. Su nuevo edificio se encontraba en el distrito renovado del centro de Portland, todo de cristal y acero, con un vestíbulo al que se accedía con tarjeta magnética a través de múltiples controles de seguridad. El portero le hizo un gesto con la cabeza al llegar, reconociéndola como alguien a quien se le había informado de su identidad, con un traje a medida para ocultar lo que sin duda era una funda de hombro. El apartamento ocupaba la 8ª planta, con vistas al río Willamette y medidas de seguridad disimuladas como lujosas comodidades. Sloan recorrió con los dedos el marco reforzado de la puerta, reconociendo el cristal antibalas de las ventanas, comercializadas como energéticamente eficientes, y comprendiendo que su nuevo hogar era una fortaleza tanto como un lugar de residencia. Sus vecinos mantenían una indiferencia estudiada, que sugería que comprendían la verdadera naturaleza del edificio. Nadie hacía contacto visual en el ascensor, nadie se quedaba en los pasillos, y la sensación de proximidad aislada le recordaba a la protección de testigos sin la supervisión federal. El nuevo restaurante ocupaba un almacén reconvertido en el Distrito Pearl. Sus ladrillos a la vista y la iluminación Edison creaban un ambiente que disimulaba su función real. La orientación de Sloan tuvo lugar durante una tranquila tarde de domingo. El gerente le explicó protocolos que no tenían nada que ver con el servicio de comida. Ciertas mesas nunca se fotografían, dijo, señalando las secciones privadas a lo largo de la pared trasera. Desarrollarás sordera selectiva con respecto a las conversaciones. Las preguntas sobre la clientela no se responden, ni siquiera a las fuerzas del orden, sin las órdenes judiciales adecuadas. El personal se movía con la conciencia de personas que entendían que su empleo iba más allá de la hospitalidad. Sloan reconoció el porte militar del camarero, la evaluación táctica en la forma en que la anfitriona se colocaba cerca de la entrada. La sensación de que todos los que estaban allí habían sido contratados por capacidades que trascendían la descripción de su trabajo. Su primer turno comenzó el martes por la noche.
con Davis ausente, pero su presencia implícita en cómo la trataba la dirección. Le asignaron la sección Premium, los clientes habituales que dejaban propinas de cientos de dólares, y el entendimiento tácito de que su valor iba más allá de su capacidad para recomendar maridajes de vinos. La clientela hablaba con cuidadosos eufemismos, oportunidades de negocio que claramente significaban territorio, reestructuración de sociedades que implicaba violencia, asignación de recursos que probablemente terminaba en cadáveres. Sloan les atendía con neutralidad. Su formación en enfermería le proporcionaba una utilidad inesperada a la hora de leer los indicadores de estrés y la volatilidad potencial. Aprendió a reconocer la estructura de poder a través de indicadores sutiles. Quién llegaba con seguridad, cuya presencia hacía que los demás se replegaran. Qué conversaciones se interrumpían cuando ella se acercaba y cuáles continuaban como si fuera un mueble. La jerarquía se revelaba en las miradas y el lenguaje corporal. Un gobierno en la sombra que operaba dentro de negocios legítimos. La confusión de su madre sobre la mejora de las circunstancias requería mentiras cada vez más elaboradas. Sloan inventó una beca con requisitos geográficos específicos. Una ayuda para la vivienda vinculada a la participación en investigaciones médicas. Explicaciones que ponían a prueba la credulidad, pero que proporcionaban consuelo frente a alternativas demasiado aterradoras como para reconocerlas. Las visitas al centro de asistencia incluían ahora vehículos de escolta que mantenían una distancia discreta. Su madre nunca se dio cuenta de la protección, pero Sloan sentía su presencia como la presión atmosférica, constante, invisible y alterando fundamentalmente el entorno que la rodeaba. El teléfono anónimo seguía siendo su única conexión directa con la organización de Davis, recibiendo ocasionalmente mensajes de texto con cambios de horario o actualizaciones de seguridad. Los mensajes llegaban sin identificación del remitente, con un tono profesional e impersonal, tratándola como un activo más que como una persona. 3 semanas después de comenzar su nueva rutina, Davis apareció para una cena tardía. Ocupaba una mesa en la esquina con 3 socios, cuya conversación era lo suficientemente intensa como para requerir que ella se acercara con cuidado, y sintió que su atención seguía sus movimientos incluso mientras hablaba con los demás. Cuando les sirvió el plato principal, su mano le sujetó brevemente el codo cuando la broma de uno de los socios sobrepasó los límites profesionales. El contacto duró quizás 2 segundos, pero el mensaje fue claro. Ella estaba bajo protección explícita y cualquier infracción sería sancionada. La disculpa inmediata del compañero vino acompañada de un temor genuino, y sus ojos se dirigieron rápidamente a Davis en busca de confirmación de su perdón. Sloan completó su servicio y se retiró, comprendiendo que acababa de ser testigo de los límites invisibles que regían su nueva existencia. Esa noche, el viaje a casa se realizó en el vehículo de Davis, en lugar de en su habitual coche compartido. No se le ofreció ninguna explicación. Solo la puerta trasera se abrió cuando salió del restaurante y el conductor asintió profesionalmente hacia el interior. Davis se sentó en silencio a su lado mientras el centro de Portland se deslizaba por las ventanas blindadas y el interior del vehículo desprendía un aroma a cuero y colonia cara. El silencio resultaba cómodo en lugar de tenso, y Sloan se encontró catalogando detalles. Su postura precisa, la forma en que sus dedos tamborileaban contra su rodilla con un ritmo que ella no podía identificar, el hecho de que él parecía tan contenido por esta situación como ella. «Estás desperdiciando tu talento en enfermería», dijo finalmente cuando se acercaban a su edificio. «Piensas como nosotros, reconoces patrones, evalúas amenazas, tienes la capacidad de actuar cuando otros se paralizan». Su voz transmitía algo que podría haber sido arrepentimiento, algo que vale más que cualquier título de medicina. Los agentes federales llegaron un jueves por la noche disfrazados de clientes corporativos que celebraban una fusión. Sus trajes no encajaban del todo con la cultura de Portland y sus preguntas eran demasiado estratégicas para ser una conversación informal. Sloan les atendió con la misma neutralidad que había cultivado con todos los demás, pero su atención se centró en ella con el peso del interés investigador.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?, preguntó el agente mayor, con una sonrisa amistosa, pero con los ojos catalogando sus reacciones. Parece un lugar agradable. ¿Es de propiedad local? Ella respondió con cuidado, sin revelar nada y sin confirmar nada. Respuestas genéricas sobre la estructura de gestión y los procesos de contratación que podrían describir cualquier restaurante. Su entrenamiento en hipervigilancia ahora servía a la empresa criminal, y la ironía le sabía amarga mientras rellenaba sus vasos de agua. El agente más joven intentó un enfoque diferente, comentando la interesante clientela y la notable falta de presencia en línea para un establecimiento tan exclusivo. Sloan desvió la atención con comentarios sobre el marketing centrado en la privacidad y la preferencia de Portland por la reputación del boca a boca. Su actuación fue lo suficientemente pulida como para parecer genuina. Davis apareció al final de la comida, pasando casualmente por su mesa para saludar a otro cliente. La atención de los agentes se agudizó al instante, y se produjo un reconocimiento profesional entre las fuerzas del orden y su objetivo, pero el intercambio fue cordial y breve. Después de que los agentes se marcharan, Davis pidió a Sloan que se presentara en la oficina privada situada detrás de la cocina. El espacio era austero: mesa, sillas, paredes cubiertas con lo que parecían ser documentos comerciales legítimos, pero ella reconoció la puerta reforzada y los monitores de seguridad que mostraban todos los ángulos del restaurante. «Lo has manejado bien», dijo él, sirviendo 2 vasos de whisky sin preguntarle si quería uno. «Un grupo de trabajo federal que investiga el crimen organizado. Llevan meses rondando, buscando información». Sloan aceptó el vaso, con las manos más firmes de lo que deberían estar dadas las circunstancias. «Volverán». Eso no era un reconocimiento, era establecer contacto. La expresión de Davis cambió a algo que podría haber sido aprobación. Sus ojos grises invernales la estudiaban con una intensidad que ella había aprendido a interpretar como sorpresa. «Tienes razón, por eso tu valor acaba de aumentar considerablemente». Dio un sorbo mesurado. Las personas que pueden pensar con claridad bajo presión son activos poco comunes. La conversación se extendió a un territorio que ella no había esperado. Discusiones sobre la estructura de la organización, los límites territoriales con las familias rivales, la economía de la empresa criminal, todo ello presentado con la frialdad clínica del análisis empresarial. Davis hablaba como si ella fuera una colega en lugar de una empleada, y Sloan se encontró participando con observaciones sobre las vulnerabilidades de seguridad y las ineficiencias operativas. «La entrada noroeste necesita una mejor cobertura de cámaras», dijo, sorprendiéndose a sí misma con la evaluación táctica. «Y sus servidores están mal posicionados para vigilar eficazmente las secciones privadas». Davis se recostó en su silla con una sonrisa devastadora por lo poco habitual que era. «Vea, desperdiciada en enfermería». En las semanas siguientes, su papel se amplió más allá del servicio tradicional. Davis la incluyó en los juegos de cartas que se celebraban en salas privadas, aparentemente como anfitriona, pero en realidad como observadora adicional. Servía bebidas mientras vigilaba el lenguaje corporal y los niveles de tensión, aprendiendo a leer los sutiles indicadores que precedían a la violencia o la traición. Los invitados iban desde empresarios legítimos que hacían negocios ilegítimos hasta delincuentes que mantenían una apariencia de respetabilidad. Sloan se movía entre ellos con una invisibilidad practicada. Su presencia se registraba pero se ignoraba, y ella recopilaba información simplemente por estar presente en espacios donde los secretos eran moneda de cambio. Una noche, durante una negociación particularmente tensa sobre un territorio en el sureste de Portland, la atención de un socio se volvió inapropiada. Su mano se demoró demasiado cuando ella le sirvió el bourbon, y sus comentarios cruzaron los límites profesionales para convertirse en insinuaciones depredadoras. La respuesta de Davis fue quirúrgica en su precisión, una palabra tranquila que hizo que el rostro del hombre se quedara sin color, seguida de una salida inmediata a pesar de que la negociación no había terminado. Los demás invitados continuaron como si nada hubiera pasado,
pero el mensaje fue lo suficientemente claro como para que incluso Sloan sintiera sus implicaciones. Más tarde, mientras recogía los vasos vacíos de la sala ahora desierta, Davis habló desde la puerta. Nadie toca lo que es mío. Esa afirmación posesiva debería haber desencadenado su resistencia, pero en cambio se instaló en su conciencia como una verdad complicada. Ella existía bajo su protección, bajo su autoridad, reclamada por circunstancias que habían comenzado con 9 palabras escritas en una servilleta. El viaje a casa esa noche se realizó de nuevo en su vehículo, convirtiéndose en una rutina establecida. Davis se sentó a su lado en el asiento trasero, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo, lo suficientemente lejos como para mantener los límites profesionales que regían su imposible relación. Debes saber que tu implicación tiene consecuencias, dijo él al acercarse al edificio de ella. La atención federal no es casual. Creen que eres una baza, alguien a quien me interesa proteger. Sloan se volvió hacia él en el interior oscuro del vehículo y no pudo descifrar su expresión bajo la luz de las farolas. ¿Y tú? Su respuesta llegó tras una pausa que se midió en latidos, más de lo que la estrategia sugiere que debería. Sus dedos rozaron brevemente los de él en el asiento que los separaba. El contacto fue eléctrico y demasiado rápido, lo que te convierte tanto en un activo como en un pasivo. Salió del vehículo con esa confesión ardiendo en su conciencia. Entendiendo por fin que la protección no era puramente transaccional, algo había cambiado entre salvarle la vida y este momento. Una conexión forjada a través de la violencia y la necesidad que ninguno de los dos parecía capaz de categorizar. Su apartamento parecía más vacío de lo habitual esa noche. Las lujosas comodidades no podían compensar el aislamiento que conllevaba existir en la órbita de Davis. Sloan se quedó de pie junto a la ventana, observando las luces de la ciudad y preguntándose cuándo había dejado de ser una prisionera y había empezado a ser una participante voluntaria. La llamada llegó a las 2 de la madrugada. La vibración del teléfono anónimo sacó a Sloan de su sueño inquieto y la puso en estado de alerta inmediata. La residencia asistida de su madre se identificó a través del identificador de llamadas antes incluso de que ella contestara, y el hielo inundó sus venas con la certeza de que la protección había fallado. Su madre está a salvo, dijo rápidamente el supervisor nocturno, anticipándose al pánico. Pero hemos tenido un incidente. Alguien ha intentado acceder sin autorización a su ala. Los protocolos de seguridad impidieron la entrada, pero hemos contactado con la policía y pensamos que debía saberlo inmediatamente. Sloan se vistió y se puso en marcha antes de que terminara la llamada, con las manos temblorosas mientras se ponía la ropa y cogía las llaves. El teléfono anónimo volvió a vibrar, con un mensaje de texto que solo contenía una dirección y la palabra coche, y se dio cuenta de que la red de Davy había estado monitoreando las comunicaciones del centro. El vehículo que esperaba fuera de su edificio era un lujoso blindado, y su conductor salió para abrirle la puerta con eficiencia profesional. Apenas se había acomodado en el asiento trasero cuando Davis se deslizó a su lado. Su presencia era inesperada, pero de alguna manera inevitable dadas las circunstancias. «La planta de tu madre está cerrada», dijo sin preámbulos. Mientras el vehículo aceleraba por las calles vacías, mi gente llegó antes que la policía. La persona que intentaba acceder huyó, pero tenemos imágenes de seguridad y su identificación. El convoy, porque ahora se daba cuenta de que varios vehículos se movían en formación, cruzó Portland a una velocidad que ignoraba las normas de tráfico. Davis hizo llamadas y pronunció frases cortas, coordinando respuestas que sugerían que su organización tenía más alcance que cualquier empresa de seguridad legítima. Llegaron a las instalaciones y las encontraron transformadas en una posición fortificada. Hombres con trajes que no lograban ocultar del todo su equipo táctico vigilaban las entradas, y el supervisor nocturno parecía a la vez aliviado y aterrorizado por la presencia de la seguridad privada que había sustituido a los protocolos oficiales. La madre de Sloan estaba sentada en su habitación, confundida por el alboroto, pero afortunadamente ajena al peligro real. Se animó cuando llegó su hija
y le hizo preguntas sobre la visita temprana, que Sloan desvió con historias inventadas sobre cambios de horario e inspecciones sorpresa. Davis esperó en el pasillo, hablando en voz baja con su jefe de seguridad mientras revisaba las imágenes en una tableta. Cuando Sloan salió después de volver a acostar a su madre, su expresión transmitía una furia fría que ella solo había visto de pasada antes. Mikhail Sokolov, dijo, girando la tableta para mostrarle una imagen congelada de un hombre con un mono de mantenimiento. Badva Enforcer, la organización rival contratada fuera de su red habitual, lo que significa que están escalando más allá de los recursos locales. La sala de conferencias que requisaron albergó una reunión de emergencia que parecía más un briefing militar que una consulta de seguridad. Los socios principales de Davis llegaron en rápida sucesión, con el rostro sombrío mientras revisaban el intento de violación y sus implicaciones. Está expuesta, argumentó un socio, con un acento que delataba sus orígenes italianos. Han identificado a la madre como punto débil. El próximo intento no será un reconocimiento, será una adquisición para obtener ventaja. La respuesta de Davis zanjó el debate con absoluta autoridad. Entonces eliminaremos la vulnerabilidad, pondremos toda la protección en las instalaciones, la trasladaremos a residentes médicos seguros y tomaremos medidas activas contra las operaciones de Bratva en nuestro territorio. La discusión que siguió utilizó un lenguaje que hizo retroceder la formación en ética de enfermería de Sloan. Ataques quirúrgicos, envío de mensajes y respuesta proporcional, lo que claramente significaba violencia calculada para disuadir futuros intentos. Ella se sentó en un rincón, oficialmente ignorada, pero en realidad en el centro de todas las decisiones que se tomaban. Esto es culpa mía, dijo finalmente, con una voz que interrumpió la planificación estratégica. Vi una amenaza y actué. Todo lo que ha pasado desde entonces ha sido consecuencia de esa decisión. La sala quedó en silencio y los asociados intercambiaron miradas que sugerían que los civiles rara vez interrumpían las discusiones operativas. Pero Davis se volvió hacia ella, con sus ojos grises invernales que parecían expresar comprensión. Me salvaste la vida cuando la lógica decía que debía permanecer invisible, dijo en voz baja. Esa acción tiene un valor que va más allá de las consideraciones tácticas. Lo que está pasando ahora no es culpa tuya. Es el precio de operar en un mundo en el que cada movimiento genera contramedidas. Su socio con acento italiano volvió a hablar, con un tono más suave que antes. En nuestro mundo, señorita Sloan, las deudas se pagan con protección o con sangre. A usted se le debe lo primero, lo que significa que se lo proporcionaremos independientemente de las complicaciones. La reunión continuó hasta el amanecer. Se trazaron estrategias que alterarían fundamentalmente la situación vital de su madre y las ilusiones que le quedaban a Sloan sobre volver a la vida normal. Davis coordinó el traslado a una residencia médica privada, controlada por su organización, con personal de enfermería que entendía que el cuidado de los pacientes a veces requería conciencia táctica. Cuando los socios finalmente se marcharon con sus tareas asignadas, Davis permaneció en la sala de conferencias con Sloan mientras la pálida luz de la mañana se filtraba a través de las persianas. El cansancio se reflejaba en los rostros de ambos, pero él mantenía la atención aguda mientras la estudiaba con la intensidad que ella había aprendido a interpretar como señal de que se avecinaban conversaciones importantes. Tienes que entender lo que has llegado a ser para esta organización, dijo, con una voz que transmitía más peso que las palabras. No eres solo una empleada protegida o una obligación agradecida. Tu capacidad para ver las amenazas y actuar sin dudar te hace valiosa más allá de tu intención original. Sloan sintió que la ira finalmente afloraba a través del miedo y el agotamiento. Yo no pedí convertirme en un activo en vuestra guerra. Solo quería evitar la violencia en un restaurante donde intentaba ganar dinero para pagar la matrícula. Lo sé, dijo Davy, y algo en su expresión rompió la máscara profesional que solía mantener. Por eso, precisamente, no puedo dejarte ir. Las personas que actúan por conciencia, en lugar de por cálculo, son bastante raras en la sociedad legítima. En mi mundo, están prácticamente extinguidas.
Su confesión quedó suspendida entre ellos en la silenciosa habitación. El reconocimiento de la jaula que había construido a su alrededor, incluso cuando afirmaba estar proporcionándole protección. Sloan comprendió finalmente que no había salida a esta situación, que no podía volver a la vida que había estado construyendo antes de que 9 palabras escritas en una servilleta lo cambiaran todo. Odio que la única forma de mantenerte con vida sea encerrarte en mi mundo, continuó Davis, con una voz más áspera de lo que ella había oído antes. Pero odio más la alternativa. El plan se formó durante la semana siguiente con un detalle meticuloso que sugería que la organización de Davis había orquestado operaciones similares anteriormente. La próxima ceremonia de graduación de la Escuela de Enfermería de Sloan serviría como exposición controlada. Un cebo que atraería a los rivales a un entorno en el que se podían controlar todas las variables y se podía examinar a todos los asistentes. Su resistencia inicial a utilizar su graduación como oportunidad táctica se topó con la insistencia inquebrantable de Davis en que esconderse indefinidamente no era una estrategia sostenible. Seguirán investigando hasta encontrar una oportunidad, explicó durante una sesión de planificación a altas horas de la noche. Es mejor controlar las circunstancias que esperar a que ellos elijan el campo de batalla. El coordinador de eventos de la universidad recibió una donación anónima que cubrió las mejoras de seguridad para la ceremonia, detectores de metales enmarcados como protocolo estándar y policía adicional en el campus, presentada como celebración del tamaño de la promoción que se graduaba. Nadie cuestionó las medidas reforzadas, y Sloan vio cómo sus logros académicos se transformaban en una operación militar. La asistencia de su madre requirió una pesadilla logística, transporte médico con personal de Davis, asientos colocados para una visibilidad óptima de seguridad y planes de contingencia para una rápida extracción si la situación se deterioraba. El nivel de coordinación hizo que a Sloan se le encogiera el pecho por el peso en que se había convertido su vida. Davis insistió en asistir personalmente a pesar de las protestas de su jefe de seguridad por la exposición innecesaria. Se gradúa con honores mientras gestiona circunstancias que destruirían a la mayoría de la gente, dijo durante una reunión informativa. Sloan no debía enterarse. Yo estaré allí. El día de la ceremonia llegó con el sol de junio y el tipo de energía nerviosa que precede tanto a las celebraciones como a las operaciones de combate. Sloan se vistió con su toga de graduación mientras su apartamento se llenaba de la sutil presencia del personal de seguridad que realizaba los últimos barridos y comprobaciones de comunicación. El trayecto hasta el campus se realizó en el vehículo blindado de Davis. Su presencia, con traje formal, le hacía parecer más peligroso en lugar de menos. Se sentó a su lado revisando las actualizaciones de seguridad en su teléfono, pero su mano libre encontró la de ella en el asiento entre ellos, entrelazando sus dedos con una suave presión. Pase lo que pase hoy, dijo en voz baja mientras se acercaban a la universidad. Te has ganado este título con un trabajo que no tiene nada que ver con mi mundo. Recuerda que el espacio de la ceremonia acogía a cientos de asistentes, familias orgullosas, graduados inquietos, profesores y vestimentas académicas, y la entrenada observación de Sloan los catalogaba ahora a todos como amenazas potenciales. Su hipervigilancia, que antes era una carga heredada del trauma de su madre, se había convertido en una necesidad operativa. Davis se colocó en la sección central, con una visión clara del escenario y las salidas principales. Su gente se dispersó por todo el recinto en formaciones que parecían aleatorias, pero que proporcionaban una cobertura completa, y Sloan sintió la invisible red de protección que la rodeaba, incluso mientras se alineaba con sus compañeros graduados. El reconocimiento llegó durante la procesión, cuando los graduados se dirigían a sus asientos. Un rostro entre la multitud coincidía con las fotos de vigilancia que le habían mostrado durante las reuniones de seguridad. Rasgos angulosos, ojos pálidos, la quietud particular de alguien que espera el momento óptimo para actuar. La mano de Sloan se movió para ajustarse el cordón de honor, un gesto que parecía un nerviosismo, pero que indicaba al equipo de seguridad de Davis la ubicación de la amenaza. Vio la onda de respuesta,
la gente cambiando de posición, las manos moviéndose hacia armas ocultas, la red cerrándose alrededor del objetivo identificado. Dos rostros más emergieron de entre la multitud cuando ella tomó asiento. Su posición creaba una cobertura triangular del área del escenario. La Bratva había enviado un equipo y Sloan se dio cuenta con fría claridad de que estaba viendo cómo se desarrollaba un intento de asesinato en tiempo real entre familias que celebraban los logros de sus hijos. La ceremonia continuó con una normalidad surrealista, discursos de bienvenida, alocuciones del profesorado, la lenta progresión a través de cientos de nombres. El corazón de Sloan latía con fuerza mientras su fila se levantaba para acercarse al escenario, su visión periférica siguiendo las sutiles señales manuales de Davis a su equipo distribuido. Llamaron su nombre y cruzó el escenario para recibir su diploma, mientras agentes armados de organizaciones criminales rivales se posicionaban para la violencia entre una multitud de civiles. La desconexión entre el logro y el peligro le nubló la vista, pero se obligó a sonreír para el fotógrafo y a estrechar la mano del decano. El equipo de Davis se movió mientras ella regresaba en su asiento. Sus acciones eran invisibles para la mayoría de los asistentes, pero evidentes para cualquiera entrenado para reconocer una respuesta táctica coordinada. Las tres amenazas identificadas se vieron repentinamente flanqueadas por hombres cuyas posturas sugerían consecuencias inmediatas para cualquier movimiento agresivo. La extracción se llevó a cabo con precisión quirúrgica. Los agentes identificados fueron guiados hacia las salidas con la firme cortesía de la seguridad del evento. Sus protestas se acallaron cuando reconocieron el poderío armamentístico que los rodeaba. La policía del campus, coordinada a través de canales que Sloan no quería examinar demasiado de cerca, los interceptó en el perímetro del edificio. La ceremonia continuó sin interrupciones, pero Sloan la vio hasta el final en un estado de alerta que hacía que cada sonido le pareciera amplificado. Su madre, sentada con el equipo de protección de Davis, seguía sin saber lo cerca que había estado su hija de convertirse en moneda de cambio en una guerra librada bajo la superficie de la sociedad. Cuando la ceremonia finalmente concluyó con el tradicional lanzamiento de birretes, Sloan sintió que el agotamiento la abrumaba como una fuerza física. Se había graduado con honores mientras servía de cebo en una operación criminal, y el logro le parecía vacío frente a la realidad en la que se había convertido su vida. El procesamiento se llevó a cabo en una instalación segura que la organización de Davis mantenía precisamente para estas situaciones. Un edificio industrial anónimo con salas de interrogatorio y celdas de detención que existía al margen de los canales oficiales de las fuerzas del orden. Sloan no debía estar presente, pero Davis había hecho una excepción a las reglas que ella estaba empezando a comprender que él rara vez infringía. Los tres agentes capturados estaban sentados en salas separadas, y su bravuconería inicial se desvaneció a medida que pasaban las horas sin el rescate o la intervención legal que esperaban. Davis llevó a cabo los interrogatorios personalmente, con preguntas precisas y una paciencia infinita, extrayendo información mediante presión psicológica en lugar de violencia física. Los contrataron para su adquisición, no para su eliminación. Davis se lo explicó a Sloan durante un descanso entre sesiones. Se suponía que debían capturarla durante la confusión de la ceremonia, usarla como moneda de cambio para forzar concesiones territoriales. La revelación se instaló en la conciencia de Sloan con el peso de los temores confirmados. Se había convertido en una mercancía en negociaciones que no entendía. Su valor se medía en términos de territorio criminal y influencia organizativa, más que en cualquier cosa relacionada con su identidad real. ¿Qué les pasará?, preguntó, aunque una parte de ella no quería la respuesta. La expresión de Davis transmitía el frío cálculo que ella había aprendido a interpretar como que las decisiones ya estaban tomadas. Serán devueltos a los líderes de la Bratva con un mensaje claro sobre las consecuencias de atacar a mi gente. Las muertes parecerán un conflicto interno. Los cadáveres se encontrarán en lugares que sugieran disputas entre facciones, más que represalias externas. La conversación informal sobre el asesinato debería haberla horrorizado, pero Sloan se sintió sobre todo aliviada y agotada al saber que la amenaza inmediata había sido neutralizada.
Su marco moral, cuidadosamente construido a través de la ética de la enfermería y las ansiosas enseñanzas de su madre sobre el bien y el mal, se había erosionado hasta convertirse en una aceptación pragmática de la violencia como moneda de cambio necesaria. Davis la llevó a casa en su propio coche esa noche, despidiendo a su equipo de seguridad con una confianza que sugería que confiaba más en sus propias capacidades que en la protección coordinada. El vehículo se desplazó por las calles nocturnas de Portland mientras el silencio se extendía entre ellos, cargado de cosas que ninguno de los dos parecía capaz de articular. Me he convertido en lo que despreciaba, dijo finalmente al acercarse a su edificio. Alguien que te pone en peligro para obtener una ventaja estratégica. Usarte como cebo violó todas las reglas que dije sobre tu protección. Sloan se volvió para mirarlo en el interior oscuro del vehículo y encontró en su expresión una vulnerabilidad que nunca antes había visto. ¿Crees que no sabía a lo que me comprometía? No soy tan ingenua como para creer que tenía otra opción, pero entendí el plan. Eso no lo hace aceptable, dijo Davis, con la voz áspera por algo que podría haber sido autocensura. Deberías estar empezando tu carrera de enfermería, construyendo la vida normal por la que has trabajado, no sirviendo como activo operativo y empresa criminal. La confesión quedó suspendida entre ellos, reconociendo la posición imposible en la que ambos se encontraban. Sloan se inclinó sobre el asiento para tomar su mano, sintiendo la tensión en sus dedos antes de que se relajaran en su agarre. ¿Quieres saber lo que aprendí en la escuela de enfermería? Dijo en voz baja. Que a veces no se puede curar la enfermedad subyacente. Solo puedes controlar los síntomas y prevenir el deterioro. Quizás eso es lo que es esto. La risa de Davis transmitía un amargo reconocimiento. ¿De verdad estás comparando nuestra situación con los cuidados paliativos? Estoy diciendo que te reconocí aquella noche en el restaurante, continuó Sloan, con voz firme a pesar del peso de la confesión. Alguien que vive en el espacio entre el peligro y el control, que ve amenazas porque tiene que hacerlo, no porque quiera. Los dos estamos dañados de manera similar. Sus dedos se apretaron alrededor de los de ella y la distancia entre ellos se acortó cuando él se inclinó hacia adelante. El beso fue suave a pesar de todo lo que había entre ellos, llevando consigo el reconocimiento de la relación imposible que habían construido a través de la violencia y la necesidad. No puedo ofrecerte una vida normal, dijo Davis cuando finalmente se separaron. Solo un refugio complicado y la certeza de que eliminaré a cualquiera que te amenace. Lo sé, dijo Sloan, y se dio cuenta de que había hecho las paces con esa verdad en algún momento entre la ceremonia de graduación y ese momento. Pero también sé que prefiero la oscuridad honesta a la seguridad fingida. Las semanas siguientes establecieron un nuevo equilibrio en su imposible asociación. Sloan comenzó a trabajar en la clínica financiada por la organización de Davis. La práctica médica atendía a poblaciones que no podían o no querían buscar atención convencional, trataba heridas de bala sin informes policiales y proporcionaba servicios de adicción a personas que el sistema había abandonado. Su título de enfermería finalmente sirvió para lo que estaba destinado. Aunque la población de pacientes no se parecía en nada a lo que le habían preparado sus libros de texto, suturó heridas de cuchillo mientras los miembros de las pandillas montaban guardia, administró antibióticos a prostitutas cuyos proxenetas habrían impedido las visitas al hospital, y aprendió que la atención médica en el mundo de Davis requería una ética flexible y una ceguera selectiva. La clínica funcionaba en un almacén reconvertido que había sido reacondicionado con equipo médico que rivalizaba con el de muchos hospitales legítimos. La inversión de Davis en las instalaciones reflejaba un compromiso genuino con la atención a las poblaciones que la sociedad había abandonado, aunque sus motivaciones mezclaban el pragmatismo con algo que podría haber sido conciencia. Los trabajadores sanos eran trabajadores productivos, y la lealtad comprada a través de una atención médica competente era más profunda que la que podía generar el miedo por sí solo. Entre los colegas de Sloan en la clínica, había otras 2 enfermeras con historias similares de contratación circunstancial, un médico que había perdido su licencia por irregularidades en la prescripción de recetas,
pero que conservaba brillantes habilidades de diagnóstico, y un asistente médico que había huido de la violencia doméstica y se había puesto bajo la protección de Davis. Formaban un equipo médico improbable, unido por el entendimiento común de que los caminos convencionales se habían cerrado, dejando solo estas alternativas. Su primer mes tratando heridas de bala sin la obligación de informar se sintió como cruzar una línea ética que no podía deshacer. Pero ver a un joven de 19 años sobrevivir porque podía buscar tratamiento sin la intervención de la policía complicó su juicio sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. El chico había quedado atrapado en un fuego cruzado, inocente salvo por estar en el barrio equivocado, y su atención le había salvado la vida, mientras que los protocolos hospitalarios podrían haberle costado la vida. Davis visitaba la clínica periódicamente, y su presencia transformaba el nerviosismo del personal en eficiencia concentrada. Revisaba las operaciones con la atención de alguien que entendía la práctica médica a pesar de no tener formación oficial, haciendo preguntas sobre las cadenas de suministro y los resultados de los pacientes que revelaban una inversión genuina más allá de las consideraciones financieras. Sloan lo observaba interactuar con los pacientes, que lo temían y respetaban en igual medida, y comprendió que su poder provenía de ser tanto una amenaza como una protección. Davis formalizó su papel como consultora de seguridad, valorando su capacidad de observación para identificar vulnerabilidades en sus operaciones. Ella revisaba los planos de las instalaciones, evaluaba al personal en busca de indicadores de fiabilidad y proporcionaba el tipo de análisis de amenazas que le resultaba natural gracias a su hipervigilancia. La atención que su madre recibía en la residencia médica segura superaba todo lo que Sloan podría haberle proporcionado a través de los canales legítimos. El personal trató el trastorno de ansiedad de su madre con compasiva pericia, y la mejora en su estabilidad permitió que su relación sanara las heridas que la pobreza y el miedo habían creado. 6 meses después de su graduación, Sloan se encontró de vuelta en la ubicación original de Aurelio para el servicio de cena del miércoles. El restaurante había sido completamente restaurado y funcionaba exactamente como antes, la noche que lo cambió todo, y Davis ocupaba la mesa 7 con su familiar precisión. Ella se acercó con el servicio de agua, colocando el vaso exactamente donde él prefería, y sus miradas se cruzaron con el reconocimiento de todo lo que había pasado entre aquella primera advertencia y ese momento. Él había pedido su bourbon solo habitual, abrió su diario de cuero y esperó a que ella completara el ritual. Sloan colocó una servilleta doblada debajo de su mano, imitando ese gesto original, pero invirtiendo su significado. Davis la levantó para revelar una sola palabra escrita con su precisa caligrafía. Seguro. Su mano cubrió la de ella brevemente sobre la mesa, un contacto que duró lo suficiente para transmitir lo que las palabras no podían expresar adecuadamente. Vivían en un equilibrio imposible, dos personas dañadas que habían encontrado refugio en la oscuridad compartida. Su asociación se forjó a través de la violencia, pero se mantuvo gracias al reconocimiento de heridas similares. La ciudad se movía a su alrededor como siempre lo había hecho, con la sociedad legítima fluyendo por encima de la infraestructura criminal que la sostenía. Y Sloan comprendió finalmente que había elegido esta vida tanto como ésta la había elegido a ella. No era el futuro que había imaginado cuando solicitó plaza en la escuela de enfermería, pero quizá era aquel para el que su hipervigilancia la había estado preparando todo este tiempo. Caminaron juntos por las calles nocturnas de Portland después de que ella terminara su turno. La presencia de Davis ya no era una jaula, sino una protección complicada. Su vigilancia ahora defendía lo que ella había elegido, en lugar de lo que había sobrevivido. El espacio entre ellas albergaba un entendimiento que las relaciones convencionales nunca podrían acomodar. Dos personas que habían encontrado el equilibrio y la oscuridad que ambas comprendían. Gracias a todos por seguir esta historia. Si os está gustando, escribid en los comentarios desde dónde la estáis viendo. Y no olvidéis darle a me gusta, suscribiros y compartir el video. Vuestro apoyo lo es todo para mí y me ayuda a seguir trayéndoos estas historias. Hasta la próxima, cuidaos mucho.